¿Cuántos ven una montaña o una pared en lo que estamos haciendo? Un muro. Y es difícil, es difícil. No, yo veo a cada uno de los que están involucrados. Hablábamos los otros días con Ale, que estábamos con el tema del sonido y veíamos que, bueno, se nos complicaba y que todo muy caro. Y bueno, y empezamos ahí y después escucho y veo en los grupos, no sé, los músicos los veo también ahí con sus cosas y ayer hablábamos, bueno, nos falta poco, pero también produce un poquito como de esa, no sé, adrenalina, por decirle, esa emoción, pero a la vez un poco de miedito, ¿no? Y decir, ¿cómo irá a salir? ¿Y cómo va a salir? Va a salir perfecto, porque Dios es el que va a estar detrás de lo que estamos haciendo. Ya tenemos predicador confirmado, el pastor Jorge Esteves dijo que venía y que estaba contento de poder participar, así que estamos con un buen predicador también, damos gracias a Dios por eso. Y bueno, y todo eso ahora queda simplemente hacer el evento y después con todo eso poder seguir trabajando con las personas que Dios toque, que Dios bendiga. Pero esto es una conquista y como conquista, como buena conquista, hay en este caso un muro que bajar, un muro que escalar, un muro que romper. Y para esto obviamente hay una historia bíblica que es espectacular. Ya la he predicado alguna vez, pero hoy venía bien al dedillo con esta historia. ¿Qué es la historia de qué? De los muros de... Los muros de Jericó. Muy bien, algunos han leído la Biblia y ya están ahí contentos con esto. Esto en nuestro plan de lectura, están leyendo la Biblia, todas las semanas pasamos, todos los días pasamos, y el domingo no pasamos porque el domingo es un día de descanso. Hay un versículo solo, pero que se lee en otros momentos también. Así que por eso el domingo no les pasamos el plan de lectura, porque es un plan de 6 días por semana. Y estamos leyendo la Biblia. ¿En qué libro estamos? Éxodo. Bueno, hay 2 que están leyendo. 3. Estamos en Éxodo, leyendo Éxodo, ¿no? Estamos ahí como con las plagas de Egipto, ¿no? Y a veces uno mira y dice, parece que las plagas de Egipto llegaron a mi casa, ¿no? Porque hay problemas, todo así. Pero bueno, más adelante en el libro de Josué, ya un poquito más adelante, vamos a ver esta historia, que es la que vamos a leer hoy. Y, a ver, voy a empezar a leer Josué capítulo 5, verso 13 al 15. Y dice, cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? ¿No? Ahí se ven en la situación. Ahora vamos a contar un poquito cómo es el trasfondo de esto que estaba pasando. De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi Señor, para este siervo suyo? En el contexto de este texto es el siguiente, para los que no conocen la historia bíblica, es que Israel había salido de Egipto, si no lo vieron, bueno, igual estamos estos días ya justamente estamos saliendo, así que Israel sale de Egipto y pasan un poquito de tiempo en el desierto. ¿Cuánto tiempo? 40 años en el desierto. ¿Cuántos han estado viviendo en el desierto en sus vidas? Y a veces están viviendo 40, decir, Señor, ¿cuándo termina este desierto? ¿Cuándo se acaba este desierto? Bueno, pero aquí estaba el pueblo recién después de 40 años entrando, después de un montón de peripecias y problemas, porque el Señor en algún momento cumple su palabra. Dios va a cumplir su palabra. Y entonces, en ese contexto, estaban entrando y el líder primero, Moisés, ya había muerto. Y ahora quedaba Josué, que era su sucesor. Y era la primera campaña militar que Josué iba a enfrentar. Y resulta que está entrando, era su primer campaña militar, estaría a ser lleno de miedos, lleno de preguntas, lleno de indecisiones. Y además,
el primer obstáculo que tiene es una ciudad amurallada que era imposible de entrar. Era una ciudad que era imposible de pasar, de entrar. Eran unas murallas, las murallas se sabe que eran tan anchas como para que pase un carro arriba. ¿No? Entonces eran unas murallas anchísimas. Entonces no había forma de entrar. ¿Cómo vamos a entrar ahí? No, de hecho ya habían ido los espías antes, habían ido unos espías y dijeron, no tenemos manera de entrar ahí. Y ahí en ese contexto, Josué se encuentra con un ángel, el comandante del ejército del Señor. Y les dice, el versículo 15 le dice, el comandante del ejército del Señor le contestó, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar en que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció, ahí. ¿Cuántos recuerdan el mensaje de la semana pasada? ¿Alguno recuerda? ¿Qué decía el mensaje? ¿Algunos se acuerdan? ¿Me ayudan? Que nos teníamos que poner el calzado del Evangelio. Y hoy yo leía esto y me daba gracia, porque los hermanos me van a decir, este pastor no se pone de acuerdo. Un día le dice, ponete los zapatos y el otro día dice, sacate la sandalia. ¿No? Es decir, ponete de acuerdo, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo puede ser? De decir que el calzado es una de las partes principales del atuendo de un soldado. ¿No? Un soldado descalzo es un soldado que está expuesto a lastimarse. Y de repente, tiene que ir a la guerra y lo primero que le dice el comandante del ejército del Señor, ¿qué le dice? Sacate los zapatos. A mí me llamó la atención, no sé si le llama a usted la atención. ¿Por qué sacarse los zapatos? ¿Qué tiene que ver con que sacarse los zapatos? Está bien, le dice, sacate los zapatos porque el lugar que pisás es sagrado. Está bien, puede ser, pero eso me hace acordar a una tía, mi tía Rosa, que cuando íbamos a la casa teníamos que sacarnos los zapatos y usar los patines. Porque algunas casas se usaba eso, ¿vieron? ¿Se acuerdan? Pero ir a la casa de mi tía era sacarse porque el piso era sagrado. La tía Rosa. Y el lugar, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con eso, no sacarse? Entonces, de vuelta, dijimos que el apóstol Pablo comparó a un cristiano con un soldado y que el evangelio era como un calzado, algo que te llevaba a un nuevo lugar. Ahora, en este texto que acabamos de leer, encontramos a Josué frente a un problema y él tenía que ir a la guerra. Y la dificultad que tenía era tan grande que ya estaban pensando él mismo a lo mejor que no sería posible hacer esto. Y ahí se le aparece este ángel y se repite una situación que se habían dado unos 40 años antes con su sucesor, Moisés. A Moisés también Dios se le había aparecido. Recuerdan, esto lo leímos hace poco, si lo estuvieron leyendo. Dios se le apareció en una zarza, en un arbusto, que se había prendido fuego. Y cuando Dios lo llama a Moisés, le dice, Moisés, quítate los zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás pisando es santo. El calzado representa, como dijimos la semana pasada, estar listos para salir. Yo en casa ando en hojotas, en chancletas o en verano en pata, pero si tengo que salir a la calle, ¿qué haces? Te pones algo. A mí no me gusta andar en la calle con hojotas, con chancletas, así que me gusta ponerme zapatillas, ¿no? Me pongo al menos las zapatillas, zapato. Y vieron que hay esos sueños donde uno está en un lugar y está sin zapatos o con los zapatos inadecuados y que se siente decir, uy, ¿dónde me pongo? Contaba hace un tiempo el hermano Marcos Brites de que un día cuando él era joven vino aquí a la iglesia y salía tarde para el culto y agarró la bicicleta y se vino. Y cuando llegó se dio cuenta que estaba en hojotas. No, todo el día andando así, lo cuenta seguido Marcos. Y dice que estuvo todo el culto metiendo los pies para atrás para que no se den cuenta que estaba en hojotas. Dice, el sueño, la pesadilla convertida en realidad fue. Pero bien, ¿por qué le dice quítate los zapatos? Porque cuando te quitas los zapatos no podés ir a ningún lado. Cuando te quitas los zapatos, es decir, vos no podés acercarte a Dios con una actitud guerrera o con una actitud de apurado. ¿Cuántos oran a veces apurado? Sí, todos oramos apurado.
Bueno, Señor, bendice este día. O cuando estamos por comer, ¿no? Cuando estamos por comer tenemos mucha hambre. En casa generalmente si tenemos mucha hambre no le pedimos a Lucy que ore. Porque Lucy ora bien. Y ora y se acuerda de cosas y así. Y es una oración que a veces decimos, bueno, dale, volvé que tenemos hambre. No, sí, en serio, ora lindo, piensa la oración, no es que una oración que automática, no, esas oraciones que no llegan ni acá nomás, no, piensa lo que está diciendo. Entonces, cuando estás apurado, no te sacás los zapatos, pero el Señor le dice, sacate los zapatos porque acá vas a estar un rato. Sacate, porque en mi presencia no podés venir con una actitud guerrera, una actitud beligerante. A la presencia de Dios no podés entrar. Bueno, acá llegué yo, Señor. A ver si me responde de una vez la oración. Andá así, no vas a encontrar nada delante de Dios. En serio te digo. Digo porque muchas personas no van así, pero sí ponen esa actitud. Bueno, al fin de cuentas, si Dios me quiere responder, y sí, Dios quiere responderte. Pero la actitud es muy importante con la cual te enfrentás delante de Dios. Y entonces Dios le dice a Josué, te vas a tener que quedar un rato delante de mi presencia y vas a tener que escuchar lo que te voy a decir. Y no sabemos cuánto tiempo duró eso, pero muchas veces en nuestras situaciones, en nuestros problemas, en nuestros apuros, tenés que frenar un cachito. Y a lo mejor hasta simbólicamente sacarte los zapatos y decir, Señor, voy a estar un rato en tu presencia, porque necesito que vos derrames tu presencia y que destruyas esta muralla que tengo por delante. Y cada uno de ustedes va a identificar qué muro tiene por delante. A veces puede ser una necesidad económica, a veces puede ser una necesidad espiritual, a veces puede ser una necesidad familiar. Cada uno tiene bien identificado. A veces puede ser un vicio. Cada uno tiene bien identificado cuál es el muro que te tiene ahí y que te tiene angustiado. Qué bueno es con el tiempo mirar esos muros y verte del otro lado y decir gracias, Señor. Qué situación difícil que pasamos con esto, con aquello. Pero ver que el muro pudiste pasarlo, pudiste derribarlo, pudiste estar del otro lado donde querías estar. Y tenemos nosotros en este momento un muro también con respecto a esta actividad. A mí me pasa esto, esta palabra viene para mí perfecta, porque el día 29 para mí a veces es un poco se llama, ese muro, mire, para mí se llama incredulidad, miedo, decepción. ¿No? ¿Cuántos hemos enfrentado a la decepción y decir, uy? Y vemos que que está delante es grande, inalcanzable, fuera de nuestra capacidad. Hablábamos el viernes mientras la familia Robelli nos guiaba en el ayuno, nos hablaba de este tema, ¿no? De que vemos y que lo vemos imposible. Por poco le digo, pásenme los textos que le predico de vuelta a los hermanos de lo mismo que hablaron durante el viernes. Estuvo muy bueno. Pero bueno, el mensaje tenía que ver con ese tema también. Y yo miro mi lista, la tengo acá, mi lista de amigos que tengo anotados acá atrás, la tengo atrás del celular. ¿No? Y la miro y en algunos casos es más o menos fácil porque sé que la persona, y otros es un garrotazo, es difícil. Pero ¿saben qué? De vuelta me siento como Josué y digo, Señor, me saco los zapatos delante de tu presencia. Ya sé que tengo que ponérmelo para ir a visitarlo, pero cuando estoy delante de tu presencia voy a pedir que vos seas el que me guíes. Y ¿saben qué? Esto es una guerra espiritual. Nosotros no tenemos batalla contra cuestiones carnales, contra personas. Yo no ando peleando con las personas, pero sí peleamos con el diablo que quiere que vos andes mal en la vida. Peleamos contra el diablo que quiere que tu familia esté mal. Peleamos contra el diablo que quiere que tu familia esté destruida. Entonces, no importa lo que él esté diciendo ahora. Lo que es importante es lo que Dios quiere decir. Y Dios va a hablar cuando te pares un rato delante de su presencia. Vamos a conquistar esta lista de oración. Vamos a caer. Esos muros van a caer. Y esos muros necesitan esta semana para empezar a caerse. La historia bíblica cuenta, no las voy a leer porque si no sería muy largo, pero la historia bíblica cuenta que durante 7 días Israel fue y dio vueltas alrededor de esa ciudad. Iban
y mientras iban tocando las trompetas, dan una vuelta y se vuelven a la casa. Y van otro día y dan otra vuelta y se vuelven a la casa. Y así durante 6 días. Qué cosa más rara, ¿no? Qué estrategia más rara. Y porque fueron dando vueltas sin hacer nada. Fue una estrategia espiritual. Porque esto era lo que Dios dijo. Y eso es un poco lo que hemos estado haciendo nosotros, dando vuelta alrededor de estos muros, orando, hablando. Por supuesto que los que estaban arriba del muro les gritaban cosas y ellos seguían dando vueltas. Yo esto hace un tiempo se las conté, sé que se las conté esta historia, pero resulta que había tres hombres tenían que entrar en un castillo. Y había una puerta que estaba vigilada por un guardia. ¿Se acuerdan? Algunos le deben acordarse de esta historia. Pero dice que había un guardia que era inmenso, imbatible, no había forma de pelear contra ese guardia. Y llegan estos tres hombres y su misión era entrar a este castillo. Entonces, llegan y deciden hablar con el guardia. Dice, bueno, entendemos que la puerta está cerrada y que, bueno, ¿cómo podemos entrar? Dice, mire, yo voy a hacer lo siguiente. Yo les voy a dar a cada uno de ustedes una oportunidad para entrar al castillo. Cada uno puede usarla y si yo puedo, los ayudo. Pero cada uno tiene una sola oportunidad. El primero entonces optó por pasar por arriba del muro. Entonces dice que construyó con unos palos que encontró y unas ramas una especie de escalera y que el guardia hasta le ayudó cortando unas ramas y atando un poco, ¿no? Y dice que llegó hasta la mitad, la escalera se desbarrancó, casi se mata el hombre perdió su oportunidad. El segundo optó por querer violar la puerta, la cerradura. Entonces dice que sacó de entre sus cosas unas ganzúas, unos alambres, unos martillos. Y dice que a todo esto, mientras él lo hacía, el guardia le sostenía la linterna. ¿No? Como diciendo, bueno, para que trabaje mejor. Nada, fracasó. El tercero dice, no funciona esto. Y dice, bueno, supongo que lo único que abre esa puerta es una llave, ¿verdad? Sí, una llave la abre. Dice, bueno, ¿y usted me podría ayudar con eso? Sí, por supuesto. Y sacó, de entre su bolsillo, y le entrega una llave. Y así pudo entrar. ¿Saben por qué esta historia? ¿Qué tiene que ver esta historia? La solución era mucho más fácil de lo que parecía. A veces vemos puertas cerradas, a veces vemos cuestiones que están complicadísimas. Y sin embargo, lo único que necesitamos es encontrar la llave que destrabe esa situación. En este caso, la llave que destraba la situación es la oración. Hemos estado orando, hemos estado ayunando, hemos estado con cada una de las personas que estuvimos hablando. Eso es parte de lo que Dios va a hacer. Y después el resto, dejemos que la puerta realmente la abra Dios. No te preocupes por lo que vos tenés que hacer. Tenés que dejar que Dios abra las puertas de las dificultades. Tenés que dejar que Dios sea el que destruya esas paredes. Entonces, la batalla de Jericó representa una guerra entre Dios y el diablo. Entre Dios y Satanás. Recuerda que, y en esto les pongo a ustedes, recuerden, esa historia es una historia donde ellos, ahora la vamos a ver cómo termina, ¿no? Pero fue la mano de Dios el que los había sacado de Egipto. Y ahora es la mano de Dios que dividió las aguas. Y es Dios el que va a abrir las puertas que vos necesites que abra. ¿Entendés? Es Dios el que lo hace. Deja de pensar que lo vas a hacer vos con tus fuerzas. Entregate, rendite. Por eso a veces cuando vamos delante de Dios vamos con las manos alzadas. No, levantamos nuestra mano, es como una forma de rendición también eso. Decir, Señor, acá estoy. Levanto mis manos, no tengo más nada. ¿Por qué? Porque necesito que vos seas el que lo hace. El Espíritu Santo es el que te va a guiar. Y aún en medio de la rebeldía, Israel recibió bendición de parte de Dios. Dice que durante el día iban en el desierto, los cubría con una nube para que no los fría el calor del desierto. Y que durante la noche
Había una columna de fuego que los seguía para que no se mueran de frío. ¿No? Es eso, Dios cuidándote, Dios dándote aliento aún cuando vos no encontrás. Y en los momentos de mayor desesperación dice que Dios les dio agua aún en medio de las piedras. Y es eso lo que Dios quiere darte. Aún cuando estés desesperado, Dios quiere darte de su agua de vida. Entonces, en esta batalla es importante porque también hay espectadores. Los demonios miran para ver si sos derrotado, ¿no? Y están esperando que vos caigas, que vos seas derrotado. El mundo mira. El resultado de tus acciones pueden hacer que otros se salven. Ellos están mirando y ver si tu Dios es real o no es real. Tenemos espectadores, ¿eh? Los ángeles del cielo están mirando y están diciendo, a ver cómo Dios va a bendecir a su creación. Te están mirando y dice que ellos anhelarían estar a veces en nuestro lugar para proclamar el evangelio. Sin embargo, están ahí mirando y a lo mejor hasta a veces hasta alentando. Vamos que la bendición está cerca. Vamos que la bendición está cerca. ¿Saben por qué? Porque somos una parte importante del plan celestial. Dice ahí en Números, donde se cuenta esta historia, en el libro de Números 14, versículo 9, dice, así le dice, que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo, porque la gente que habita esa tierra, ya son pan comido. Qué frase, ¿no? Porque es una frase que usamos a veces coloquialmente. Eso, pan comido. Y el Señor le dice, eso, pan comido. No tienen quien los proteja porque el Señor está de nuestra parte. Así que no les tengan miedo. Y yo no sé a qué le tenés miedo, pero el Señor dice que tus problemas con Él son pan comido. ¿Cuántos tienen problemas que quieran que sean? Y esa es una expresión muy, digamos, fácil de entender, ¿no? El pan, ¿cómo se come? Fácil. Si está bueno, está blandito, un pan recién venido a la panadería, es un pan que, por lo menos a mí, es decir, nada, no tiene que poner, porque uno dice, ponerle mantequita, pan calentito, ponele así como está, pan comido. Y así tienen que ser tus problemas también. Así que dice que no les tengas miedo. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan perfecto para ellos y Dios tiene un plan perfecto para vos. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Así que nuestro Dios tiene ese plan y Él quiere que seas bendecido, que no andes derrotados por otro lado. Y llega un día en que los muros tienen que caer. Estuviste dando vueltas y vueltas y vueltas y tu muro está ahí. Pero a lo mejor hoy es el día en que tu muro cae. Yo no sé cuál es ese muro. Yo le estoy llevando un poco para lo que son nuestros amigos y tenemos algunos amigos que son un muro realmente. Pero cada uno pone donde quiera esta predicación. Cada uno póngala donde quiera. ¿Saben qué? Que lo único que impide generalmente la victoria somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no conocemos la verdadera capacidad de nuestros recursos. De hecho, hasta dice la Biblia que los demonios están preocupados. En serio, están preocupados por nosotros. Ahora lo vamos a leer. Josué 5:1 dice, cuando todos los reyes oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Estaban todos muertos de miedo. Y sin embargo estos venían y decían, no, mirá, son muy grandes. Y no sabían que los otros estaban muertos de miedo. Porque Dios es el que había estado preparando todo. Andamos a veces temerosos, preocupados, y resulta que son nuestros enemigos. Es decir, y ojo, de vuelta, tu enemigo no es tu suegra, tu enemigo no es tu vecino, tu enemigo no es tu mamá, tu enemigo no es tu papá, tu enemigo es el diablo que está tratando de destruirte. Tu enemigo a veces usa a esas personas, pero no son las personas. Nuestros enemigos son de otra calaña. Y ¿saben qué dice en Santiago 2:19? Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿sabes qué? Dios quiere bendecirte.
Y dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. La Biblia está llena de pasajes que hablan de esto. Que tenemos una batalla que no es una batalla física, es una batalla espiritual. Y las batallas espirituales, ¿saben dónde se libran? En el cielo. No se libran acá. Se libran a nivel espiritual. Entonces, si yo dependo de mis fuerzas, es poco lo que puedo hacer. Si dependo de mi sabiduría, es poco lo que puedo entender. Pero ¿saben qué? Hay más promesas. Dios dice ahí en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este texto es fantástico porque dice que hay un poder que actúa dentro tuyo. Pero a veces el poder de Dios está de costado y hay otro actuando dentro tuyo. ¿No? ¿Cuántas veces sin ti? No, todo el mundo hemos vivido esto. Que a veces lo que te está moviendo no es el Espíritu Santo de Dios. ¿No te pasa eso? Y que a veces esa lengua parece que te la manejó mismísimo Satanás. ¿No? Y dijiste eso que no tenías que decir. Hablaste eso que no tenías que decir. De repente estás contando algo y dices, ay, ¿para qué estoy hablando esto? ¿No? O de repente te dicen algo que te duele y vos decís, ahí vas a ver lo que le responde. Y cuando le respondiste dijiste, ¿para qué? Porque sabés que se arma. No, ustedes saben, yo con Lore estamos casados hace 22 años. Sí, es fácil, me casé en el 2000 a propósito para no tener problemas. Tengo que me decir, ¿qué año estamos? De diciembre del 2000. Entonces ya que hasta diciembre son 22, después son 23. Pero, y a veces tenemos discusiones como en toda familia. Y hay cosas que ella me puede decir que sabe que me harían mucho daño. Y hay cosas que yo sé, nos conocemos. Dormimos juntos y nos conocemos virtudes y defectos. Y a veces uno puede ser con eso y decir, ¿quién te usó? Y la Biblia dice que el poder de Dios actúa en nosotros y ese poder nos concede mucho más de lo que nosotros pedimos. Satanás quiere hacerte pensar de que esta es tu batalla, pero mis batallas las pelea Cristo por mí. Mis batallas las pelea Cristo por mí. Y la gran noticia es que Él ya lo venció hace 2000 años atrás. Voy a pedir, pasen los músicos, por favor. Todo lo que tenés que hacer es mirar la victoria y no la derrota. Cierro dejándote estas palabras, que es el cierre de este pasaje. Dice, en el séptimo día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal como habían hecho los días anteriores. Solo que en ese día repitieron la marcha 7 veces. ¿No? Caminaron alrededor de esos muros presos 7 veces. Yo me imagino esta semana nosotros caminando alrededor de las manzanas y siendo como esas últimas 7 vueltas, ¿no? Y dice, a la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué le ordenó al ejército, empiecen a gritar. El Señor les ha entregado la ciudad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque yo me imagino esto también con respecto a tus problemas, que el Señor te entregue la victoria y que vos puedas realmente empezar a vivir una vida que sea distinta. La obediencia a Dios, porque esto acá hubo obediencia, produjo resultado una victoria. Y esa victoria parecía imposible. Entonces yo siempre digo que lo único que necesitas para tener victoria sobre los problemas, sobre las circunstancias, sobre las situaciones, es hacerle caso a Dios. Hacerle caso a Dios y el resto va a ir saliendo. Y así que cuando decidís conseguir el consejo de Dios para tu vida, es cuando Dios puede hacer grandes cosas. Y pónganse de pie, por favor,
quiero decirte que hoy podés ser un conquistador. ¿Cuántos tienen cosas para conquistar en sus vidas? Todos. Y hoy el Señor te dice, bueno, a lo mejor es tiempo de dar las 7 vueltas y empezar a gritar. Fíjense que no le lanzaron rayos, no hicieron, no sé, poses raras, simplemente dijeron, griten. Porque tenía que quedar claro que era Dios el que hacía. ¿Desde cuándo gritando se cae una pared? Yo conozco un par de paredes muy mal hechas que las soplabas y se caían. ¿No? Bueno, pero eso es otra cosa. Esto no era una pared de un mal albañil. No era la pared que hacía un dudoso profesional. No, este estaba bien hecho. Pero ¿saben qué? Dios quiere que tengamos respuesta y que se note que la respuesta vino de parte de Él y que no la hicimos nosotros. Así que así estaremos esta semana, caminando, dando vueltas, porque sabemos que Dios tiene una victoria para cada uno de nosotros. Vamos a orar y que Dios también bendiga tu vida en cada uno de los aspectos que tenga que hacerlo. Si tenés una muralla, hay algunos de ustedes con los que estuve hablando y sé que tienen murallas en sus vidas de problemas, circunstancias, dolores. ¿Y saben qué? Dios quiere sanarte de todo eso. Quiere que esos muros caigan. Entonces ustedes piensan de que todo esto lo estamos haciendo porque el próximo sábado van a llevar a sus amigos y Dios los va a bendecir. Y resulta que ustedes no se están dando cuenta que mientras tanto Dios está rompiendo las murallas. Porque cuando nos ponemos en los planes de Dios, Dios acomoda todo. Así que no se piensen que solamente estamos haciendo algo para otros. Esto lo estamos haciendo también para nosotros. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias, Padre Santo, en este momento por tu presencia y porque nos dijiste que tenemos esos muros por delante a los cuales vamos a rodear y vamos a voltear. Señor, yo no sé cuánto más o qué más podría hacer, pero lo único que sé es que hoy es tiempo de quitarme los zapatos para pasar tiempo en tu presencia y decirte, Señor, yo espero tu obrar. Señor, yo espero que vos hagas ese milagro. Señor, te presento a mis amigos, te presento a mi familia, te presento mis propios problemas, Señor. Son todos esos muros que quisiera derrotar, que quisiera destruir. Y yo ahora, Padre Santo, no me queda otra que creerte y que decirte, Jesús, quiero que entres en mi corazón y me hagas vivir realmente esa vida de alguien que puede vivir pensando en victoria. Señor, te doy gracias por esta oportunidad y te pido que si hay alguien en esta mañana que está angustiado, que está viviendo una situación desesperada, una situación donde hay un muro en su vida, ahora, Señor Jesucristo, te rogamos, en tu nombre, Cristo Jesús, voltea esos muros.